Vale, pues buenos días a todos y muchas gracias a Valgray por permitirme contar parte del trabajo que hacemos en el grupo de investigación. Como ya me ha presentado Ana, yo soy Eva, pero bueno, esto es un trabajo, por supuesto, conjunto con más personas de la universidad. Fulgencia Villa, compañera también profesora, somos del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y nos dedicamos más a la parte de investigación operativa, que es optimización. Y esto que voy a presentar, pues es parte inicial del trabajo de 2 tesis doctorales de Julia Karpova y Miguel Ángel Betina. Vale, bueno, pues como el título de la charla indica, vamos a hablar un poco de la ubicación de los vehículos de emergencia, es decir, de las ambulancias, ¿vale? Ese es un problema, que nos afecta a todos, porque en cualquier momento podemos necesitar una ambulancia y entonces el hecho de que la ambulancia llegue rápido a donde estamos, pues es algo que socialmente interesa mucho y es una manera que tenemos de aplicar la optimización a temas sociales, a temas que benefician a la sociedad y devolver un poco toda esa inversión que se hace en investigación a la sociedad valenciana, en este caso, porque nos vamos a centrar en Valencia. Entonces, empezamos un poco hablando del problema de la ubicación de vehículos de emergencia, cuál es la problemática. Ese es un problema clásico en investigación operativa, problema de ubicación o de localización. Luego hablaremos de la reubicación, que sería el paso siguiente. También os comentaré rápidamente algunos proyectos de investigación financiados por entidades públicas que tenemos en marcha ahora mismo y otros problemas relacionados en los que también estamos trabajando. Vale, la ubicación de vehículos de emergencia. Bueno, todo esto parte de la evolución o del incremento significativo que hemos tenido en los últimos años en cuanto a lo que son llamadas de emergencia. Vale, vemos aquí un poco el gráfico, está hasta el año 2021, pero nos podemos hacer una idea de que va creciendo. Tenemos un pico, obviamente, en el año 2020 debido a la pandemia del coronavirus y, bueno, este incremento significativo de estas llamadas implica una necesidad eficiente de la gestión de los vehículos. Entonces necesitamos una gestión eficiente de esos vehículos porque, bueno, la alternativa sería tener más vehículos, pero eso cuesta dinero. Entonces lo primero que hay que intentar es, con lo que tengo, intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Entonces, básicamente, en general se disponen de dos tipos de vehículos que todo el mundo conoceréis: los soportes vitales avanzados, los que vienen a ser los SAMUS, que son los que van medicalizados y con personal médico. Esos son los caros de verdad. Y los soportes vitales básicos, que son los que llevan conductor y, con suerte, a lo mejor lleva algo de personal de enfermería, ¿vale? Entonces, los vehículos son muy caros y la opción de invertir en tener más vehículos, pues en principio no es viable, ¿vale? Entonces, con todo ello tenemos un problema. Este es un problema clásico de investigación operativa, el Static Ambulance Location Problem, que consiste en determinar la localización de los vehículos de emergencia en un área geográfica, ¿vale? Con el objetivo de minimizar el defecto en la cobertura, entendido como población no cubierta. Yo, cuando pongo una ambulancia en un sitio, pues puedo alcanzar a un número de personas. Esa es la población cubierta, ¿vale? Las que están más cerca. Ahora hablaremos de eso. O, lo que es lo mismo, quiero maximizar la población cubierta, ¿vale? En nuestro caso, bueno, para este problema, como datos de entrada, necesitamos el conjunto de bases disponibles. En nuestro caso nos centramos en la provincia de Valencia y tenemos 157 bases disponibles. Las bases son hospitales y centros de salud principalmente. Nadie ve una ambulancia al lado de una gasolinera allí esperando, sino que suelen estar en sitios donde hay infraestructuras para que el personal que está relacionado con ese vehículo pues pueda estar descansando o haciendo cosas. Necesitamos esas bases y el conjunto de vehículos de emergencia, que, bueno, pues en la provincia de Valencia, en toda la provincia, tenemos solamente 20 soportes vitales avanzados y 47 soportes vitales básicos. Por lo tanto, es importante ubicarlos bien, porque 20 soportes avanzados para toda la provincia implica que siempre va a haber zonas que van a estar descubiertas,
¿vale? Entonces, el problema consiste en estos 20 y estos 47 dentro de estas 157 bases, ¿dónde los pongo? De manera que mi población cubierta sea el máximo posible, porque hacemos pues, una correlación entre a mayor población, mayor demanda de emergencias, ¿vale? Para ello necesitamos saber la población cubierta y utilizamos el concepto de isócrona que tenemos aquí en el mapita este. Una isócrona es, si yo pongo la ambulancia en un punto de estos gordos rojos, ¿vale? Es el polígono o el área que incluye todos los puntos a los que puedo llegar en un tiempo máximo, utilizando un medio de transporte determinado, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el mapa tenemos cada isócrona de estas es lo que puedo alcanzar en 7 minutos partiendo de este centro, ¿vale? Entonces, con las isócronas, utilizando un software de información geográfica, un GIS, podemos saber la población que cae dentro de ese polígono o de ese área y así podemos saber cuál es la población cubierta. ¿Problema que podemos tener? El solapamiento de las isócronas. Aquí podemos ver en el ejemplo que, claro, en Valencia ciudad tenemos muchos hospitales y se solapan. En 10 minutos en Valencia puedes ir bastante lejos de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos el Hospital Dr. Peset y el Hospital La Fe de Valencia, que están bastante cerca, sus isócronas, si tenemos ahí una ambulancia, se van a solapar, ¿vale? Entonces, esa población está cubierta más de una vez, ¿vale? Entonces, si nos fijamos solamente en lo que es la densidad de población, pues todas las ambulancias estarían en Valencia ciudad y el área metropolitana y el resto nos olvidaríamos casi, ¿vale? Entonces, de las 20, actualmente unas 11 están en Valencia ciudad y área metropolitana y las otras están un poco repartidas. Vale, bueno, las propuestas de solución, esto obviamente no me voy a meter, solamente es para que veáis. Nosotros abordamos el problema con un modelo matemático de cubrimiento, ¿vale? De aquí solo me interesa lo que sería el objetivo, que es minimizar esta suma de las Ds, que es el defecto. El defecto es el porcentaje de población que se queda descubierta, ¿vale? Y luego, bueno, el problema que tiene el modelo matemático es que volviendo al solapamiento de las isócronas, es muy difícil tener en cuenta ese solapamiento en un modelo matemático que te dé una solución óptima, porque las personas que caen dentro de isócronas solapadas se cuentan más de una vez. Entonces, el modelo no se entera y te está diciendo, por ejemplo, si tienes que cubrir el máximo, imaginar que son 100.000 personas y 50.000 te las cuenta 2 veces, te dice ya tienes las 100.000 cubiertas, cuando en realidad solo estás cubriendo 50.000 2 veces, ¿vale? Entonces, eso es una limitación importante del modelo, porque el modelo nos va a decir que el defecto va a ser 0, pero es porque está contando varias veces la población y hay otra población que no la cuenta, ¿vale? Entonces, debido a eso, pues tenemos que ir a otro tipo de métodos más eficientes, que son las heurísticas. En este caso, pues propusimos una heurística muy sencilla, un algoritmo voraz, que simplemente va poniendo las ambulancias en las bases que más cubren y va actualizando la población cubierta cada vez. Bueno, esto. Vale, los resultados, esto lo estoy simplificando mucho, claro. Esto lleva bastante trabajo, sobre todo de comunicación entre el GIS y el desarrollo que hacemos, ¿vale? Entonces, pero sí que me interesa comparar un poco los resultados que obtuvimos. Aquí tenemos, por ejemplo, la asignación ideal y como ideal entendemos que si pudiéramos poner un soporte avanzado y un básico en cada una de las 157 bases que hay disponibles, aún así no podríamos tener toda la población cubierta, porque claro, depende también de las infraestructuras, de las carreteras, hay sitios, hay pueblos que están muy en la montaña y demás. Entonces, aún así, obtendríamos pues, un 4,56% de defecto para los vehículos de tipo avanzado y un 2,06% de población no cubierta para los básicos. Y eso sería la situación ideal. También tenemos, porque bueno, trabajamos bastante con el Servicio de Emergencias de Valencia y sabemos cuál es su localización actual de los vehículos.
Con su localización actual, el defecto que tienen es alrededor de un 27% de la población está descubierta con SAMUS o con soportes avanzados y alrededor de un 6% con los básicos, ¿vale? Y luego a continuación vendrían pues, las soluciones que hemos propuesto en los modelos matemáticos, que debido al solapamiento de las isócronas que comentaba, al final el resultado que dan es bastante malo, incluso peor que el que tienen actualmente en el servicio, ¿vale? Y luego tendríamos lo que es el algoritmo heurístico, ¿vale? Aquí sí que hemos hecho pruebas utilizando como unidad territorial o los departamentos de salud, que es lo que utiliza ahora mismo el servicio de emergencias, ¿vale? Toda la Comunidad Valenciana y la provincia de Valencia está dividida en departamentos de salud, ¿vale? Entonces, tenemos resultados con departamentos de salud, pero nosotros también probamos a hacer la división territorial con comarcas, con las comarcas que tenemos. Entonces, se obtienen resultados distintos si utilizase el departamento de salud o las comarcas. Entonces, los mejores resultados los obtuvimos pues, con esa heurística que nos bajaba del 26, casi el 27% al 15 y algo por cien de población no cubierta con SAMUS y con soportes básicos un 6%, de un 6% a un 2,63%. Esto estamos hablando utilizando los mismos recursos. Yo tengo las mismas ambulancias, las mismas bases, lo único que hay que hacer es cambiar de sitio algunas. Y no eran muchas, ellos lo tenían bastante bien. Había muchas bases en común con la solución. ¿Vale? Vale, el segundo problema que abordamos es, bueno, esto es una foto estática. Aquí estamos hablando de cuando empieza la jornada, las ambulancias están en su sitio y todo es fantástico y maravilloso hasta que empieza a llamar la gente y la ambulancia se tiene que ir. Si la ambulancia se va, ¿qué ocurre? Pues que hay partes que se quedan descubiertas, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce como reubicación o reubicación dinámica de vehículos. Cuando una ambulancia está atendiendo una emergencia, lo normal es que acabe en un hospital. En ese hospital se puede preparar la ambulancia para otra emergencia y entonces la decisión es, ¿qué hace? ¿Vuelve a su base, a su sitio, o voy a ver si hay alguna base importante con mucha población descubierta que se ha quedado sin ambulancia y es mejor mandarla allí? ¿Vale? Entonces ese sería el problema de la reubicación dinámica. A medida que van ocurriendo las emergencias, voy a decidir dónde vuelven las ambulancias. Pero esto hay que hacerlo un poco pues, teniendo en cuenta varias consideraciones, porque a la gente no le gusta estar todo el día por ahí de base en base. Y al final siempre tienen que acabar en la suya, porque uno se lleva allí su mochila, sus cosas, las deja allí, su coche, y entonces no puede ser que tú empieces tu jornada en el clínico y acabes en la base de Buñol. Eso no puede ser. Entonces tiene que tener unas limitaciones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí había un mapa, pero no se ve. Bueno, ahí había un mapa. Da igual. Bueno, esto sería un poco, esto sí que lo abordamos ya desde el punto de vista heurístico directamente, porque aquí un modelo matemático sería impensable. Y nada, simplemente es una heurística basada en escenarios. Vamos a controlar en función de la importancia de la base, entendiendo como importancia dónde está ubicada y si cubre mucha gente desde ahí. Si una base que cubre mucha gente está con la ambulancia en la base, pero todas las de alrededor cercanas están vacías, entonces tenemos ahí un escenario peligroso que deberíamos igual reubicar alguna ambulancia en alguna de las vecinas. O si la base no cubre mucha gente, pero bueno, esto va todo con umbrales de población, si yo cubro hasta un umbral de población y se queda la base vacía y además las vecinas cercanas también, pues también tengo un escenario y se encienden las alarmas cuando una ambulancia tiene que volver a una base que ha terminado, pues esas bases que se han quedado vacías y generan un escenario son susceptibles de que esa ambulancia vuelva ahí para recuperar la cobertura. ¿Vale? Entonces, normalmente nosotros trabajamos con una isócrona de 10 minutos para el SAMU
que son las emergencias más graves, con un riesgo de muerte bastante alto, y 12 minutos para el soporte vital básico. ¿Vale? Entonces, como resultados así generales, sí que con la reubicación se incrementaba el número de llamadas que se atienden en menos de 10 minutos. Eso es importante. Con que sea solamente una llamada que atiendes más, puede ser salvar una vida, con lo cual es un resultado importante. Y luego este incremento es mayor cuando el número de llamadas a atender es alto, cuando digamos que el sistema está muy saturado, que hay muchas llamadas, entonces la reubicación es cuando mejor funciona. Vale, bueno, en cuanto a proyectos de investigación, todo esto se hace dentro del marco de principalmente 2 proyectos de investigación. Uno es el OPRES, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es la optimización realista en problemas de salud pública. Y, bueno, aquí, aparte de lo que he comentado, pues tratamos también otros problemas. Es un proyecto en el que también está el ITI, la Universidad de Valencia, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Sevilla. Ya vamos por el 3er año de proyecto, nos queda un año y poco y ya tenemos bastantes resultados y producción científica. Y luego este proyecto es más reciente, el HIREVES, es herramienta interactiva para la relocalización de vehículos de emergencia. Esta es la continuación de otro proyecto que nos concedieron del 21 al 23, la Agencia Valenciana de la Innovación, la AVI, bueno, la antigua AVI, que se llamaba IREVES, y ahora pues lo hemos llamado HIREVES y ya lo ha financiado el IBACE-MASI, que es lo que era antes la antigua AVI. ¿Vale? Entonces, aquí lo que queremos es conseguir esa interacción entre las personas que tienen que tomar la decisión y las herramientas de la toma de decisiones. ¿Vale? En el proyecto anterior de la AVI, el IREVES, había una parte que era que se visualizara todo en el mapa, en un mapa, las ambulancias y todo. Y eso, claro, a los del servicio les encantaba ver eso. No, les importaba más eso casi que lo otro. Pero, ¿qué es lo que hace un usuario cuando ve un mapa y algo no le gusta? Intenta cambiarlo, ¿vale? Entonces, ahora estamos un poco en ese tema de hacer la herramienta interactiva y que, bueno, pues aquí, ¿qué pasaría si yo arrastro esta ambulancia a esta base? ¿Vale? Cómo me cambia todo y demás. Y, de paso, también que esos algoritmos aprendan de esas decisiones de los usuarios. ¿Vale? Bueno, ya por último, otros problemas que tratamos, hay otro tipo de ambulancias que son las TNA, transporte no asistido, que esas bueno, no son medicalizadas, no son para emergencias, son para llevar a personas al hospital, a pruebas, a hemodiálisis, etcétera, y normalmente suelen ser colectivas. Por lo tanto, ahí se genera un problema de rutas. ¿Vale? Hay que recoger a 6, 7 pacientes que además tienen ventanas horarias. No puedes llegar a hacerte la diálisis al hospital cuando tú quieras. Hay que llegar dentro de un horario. Y luego también hay parte del grupo que está trabajando en la asistencia domiciliaria, asignación de personal sanitario cuando ocurre una emergencia y hay que ir a un domicilio. ¿Vale? Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por la atención. Gracias. Sí. Sí. Muy interesante. Desde mi ignorancia del tema, mi pregunta era sobre cómo modeláis la demanda, porque has hablado de la población puedes tener el censo o lo que sabes de las áreas de salud, pero ¿cómo modelas eso si lo modelas desde el punto de vista de demografía de cada zona? Sí, me imagino que sí, pero ¿me puedes comentar un poco más de todo esto? Por ejemplo, días de la semana, los modelos de simulación, ¿qué modelos de la demanda usáis? Sí, bueno, a ver, lo de la demanda... vale. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. La demanda es complicado. Primero necesitamos saber los datos de la demanda, que no es fácil conseguirlos, aunque estamos con el servicio de emergencias y demás, tenemos algunos datos.
Y luego, pues como bien comentas, la demanda es muy variable en función del día de la semana, en función de la época del año, etcétera. Entonces, tenemos información también sobre la edad que tiene la gente que vive en ciertas áreas, ¿no? Porque a veces, si hay ciertas zonas donde vive mucha gente mayor, puede haber más demanda. Entonces, eso lo tenemos en marcha también en paralelo. De hecho, hay otra estudiante que está haciendo su tesis sobre temas de modelización de demanda, teniendo en cuenta estadística espacial y estadística temporal, ¿vale? Pero eso estamos iniciando. Pero sí tenemos claro que nosotros hemos hecho una correlación entre población y demanda, pero se puede afinar mucho más si haces la modelización de la demanda utilizando métodos para ello. Y estamos en ello. Sí, la provincia. En principio, bueno, hemos ido cambiando, ¿vale? Lo de la ubicación de las ambulancias, estamos centrados en lo que es la provincia de Valencia y luego tenemos otros trabajos más concretos donde nos centramos más en Valencia y área metropolitana, que es donde más densidad de población hay, claro. Entonces, lo de la demanda lo estamos centrando sobre todo en Valencia. Hablamos de salud pública, quiero decir, de las ambulancias del sistema público. Sí, el sistema público. Claro, luego hay muchas más ambulancias que son privadas, claro. Aquí hablamos del sistema público, sí. Ok, gracias.